Ella es ingeniera en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE. No sé si, Michelle, quieres contarnos un poco más de ti y si nos puedes contar un poco más de tu experiencia en esta área. Claro, sí, muchas gracias, Michelle. Tocaya. Bueno, aquí en Ecuador así se le dice a quienes tienen el mismo Sí, nombre, sí. tocayos. Y súper agradable ver cómo hay personas, bueno, justo con la pregunta que hizo Michelle, de diferentes partes de Latinoamérica y con diferente tipo de experiencia en el tema de biología o biotecnología. Y bueno, dentro de todo este camino, sobre todo de mi pregrado, me centré básicamente en el tema de resistencia a los antimicrobianos, sobre todo en estudios de transcriptoma, para precisamente el análisis y diagnóstico de perfiles relacionados a la resistencia. Pero es interesante ver cómo hay una gran cantidad de datos que están por analizar y que deberían ser analizados. Y en realidad el tema de Machine Learning, bioinformática, inteligencia artificial, biología computacional como tal, no había sido explotado en realidad entre mi promoción, mi generación, la carrera aquí en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Ecuador, y se vio una oportunidad, un nicho bastante importante en mostrar todo el potencial que tiene lo que vamos a ver a continuación para el estudio de genética. No sé si podemos comenzar, Michelle. Sí, sí, claro. Listo, ok, entonces gracias, la verdad, nuevamente. Gracias a todos por estar aquí, por reunirse un viernes por la tarde precisamente para poder reunirnos y ver el tema de interés, ¿no? Machine Learning para la predicción de resistencia a los antimicrobianos. Mil disculpas por la falta ahí. Y sobre todo en particular el exponerles el proyecto de investigación que se realizó, la implementación de un modelo para predecir la resistencia a carbapenémicos en Klebsiella pneumoniae mediante un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Como conocemos, es la problemática de resistencia a los antimicrobianos es una problemática grave que quizás en ciertas instancias es dejada a un lado, por otra parte, pues es súper estudiada, sobre todo las nuevas herramientas de diagnóstico y pues el tratamiento. ¿Ok? Entonces, desde ya el tema del título nos deja ciertas interrogantes y parte de lo que quiero que ustedes se lleven de la conferencia de hoy es responder parte de las preguntas que están aquí, la importancia clínica de Klebsiella pneumoniae, cuál es la problemática alrededor de la resistencia a los antibióticos y qué es el Machine Learning y cómo aplicarlo como método de apoyo pues, para el diagnóstico de infecciones provocadas por microorganismos resistentes a carbapenémicos. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer en primera instancia al protagonista de toda esta historia, Klebsiella pneumoniae, que es básicamente un bacilo entérico gram negativo, que en medio selectivo McConkey lo vemos principalmente como colonias rosáceas de consistencia mucoide. Este microorganismo, pues en realidad se encuentra presente de forma comensal en los seres humanos, ¿ok? Sobre todo en las mucosas nasales y gastrointestinales de las 3/4 partes de la población normal, se encuentra sin provocar ningún tipo de patología, pero también es un microorganismo oportunista como cualquier otro, y cuando ingresa, pues principalmente al torrente sanguíneo, pues provoca bacteremias, es uno de los principales agentes causales de infecciones de las vías urinarias, y además es un agente causal de neumonías, ¿no? Aquí podemos encontrar cepas clásicas, ¿ok? Que no presentan ningún tipo de resistencia, pero también existen cepas tanto resistentes a diferentes antibióticos y de igual manera pues hipervirulentas, ¿ok? Y entonces parte del interés es que provoque infecciones sobre todo en ciertos grupos de riesgos, ¿no? Como neonatos, personas inmunodeprimidas o tal vez pacientes de la tercera edad. Y además es un microorganismo nosocomial, es de los principales enterobacterias nosocomiales, asociada pues a métodos invasivos como puede ser el uso de catéter y las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Por lo general provocando infecciones alrededor del sitio quirúrgico. Y pues de igual manera se encuentra fuertemente asociada a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Como les decía, es un organismo que se encuentra presente de por sí en el ser humano. Entonces, ahora vamos a conocer al enemigo del cuento, la resistencia a los antibióticos como tal, y es que para el tratamiento de infecciones provocadas por este organismo, los beta-lactámicos pues son los antibióticos de primera línea para tratar infecciones, ¿no?
Recordemos un poco que los betalactámicos, el objetivo es inhibir la síntesis de la pared celular, destruyendo así la bacteria como tal. Y pues para el tratamiento de infecciones por Klebsiella pneumoniae tenemos a los carbapenémicos, ¿no? Los de mayor uso, los de principal uso, meropenem e imipenem. Entonces, desde 1985, que fue el año en el que se aprobó para uso humano el primer antibiótico carbapenémico, que fue el imipenem, a partir de esta fecha pues se fueron reportando diferentes eventos o apariciones de enzimas que degradan estos antibióticos carbapenémicos, y así pues su uso queda descontinuado, por decirlo así. ¿Ok? Entonces en el 91 en realidad se reporta la primera imipenemasa, ¿okay? Que es una enzima capaz de degradar los carbapenémicos, pero se describe en Staphylococcus aureus. ¿Ok? Y en realidad no fue hasta el año 2003, que bueno, no se puede ver en la gráfica, que se reporta el primer caso de Klebsiella pneumoniae productora de esta enzima. Y así pues se puede observar que los mecanismos de resistencia a los carbapenémicos pues no solo son genéticos como tal, sino también que se transmiten entre bacteria y bacteria por elementos genéticos móviles. Una de las enzimas que mayor destaca es la KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, y está identificada en el año 96, pues en Carolina del Norte, Estados Unidos, en un aislado de Klebsiella pneumoniae. Estos son los dos que puedo destacar para no irnos más allá, pero existen otros mecanismos, Verona betalobetalactamasa o mecanismos OXA, y adicionalmente pues Nueva Delhi metalobetalactamasa, ¿no? Estos son los más destacados que son capaces de degradar a los antibióticos utilizados para el tratamiento en Klebsiella. Ok, entonces en realidad el mecanismo KPC, que es uno de los mayoritarios alrededor del mundo, se encuentra presente en los 5 continentes, ¿ok? Se han reportado casos en todos ellos, y particularmente en Ecuador, en realidad, que en esta gráfica pues no se encuentra reportes al respecto, pero en realidad el programa de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos nos dice que el 20% de infecciones sanguíneas, de bacteremias, fueron provocadas por Klebsiella pneumoniae resistente por medio de este mecanismo, KPC. Entonces, esto es en realidad llama la atención, destaca bastante, sobre todo porque se encuentra asociado al ambiente hospitalario. ¿Okay? Como les decía, Klebsiella pneumoniae clásico, sobre todo aquella que no presenta ninguna característica de resistencia, es una de las principales enterobacterias que causa infecciones en las vías urinarias, pero la cepa resistente es la segunda enterobacteria prevalente que provoca infecciones en las vías urinarias, solo superado por E. coli. Y de igual manera, solo en los Estados Unidos se reporta que la incidencia de casos es de aproximadamente el 2.93 por cada 100.000 habitantes. Los costos de atención médica superan los 275 millones anuales, y las altas tasas de mortalidad son del 25% de los casos de infección reportados. Esto es principalmente debido al diagnóstico tardío y a la prescripción inapropiada de antibióticos. ¿Okay? Estos dos hechos se relacionan bastante para que las tasas de mortalidad pues sean tan altas, de igual manera los costos de atención médica. Entonces el problema, en realidad, como les decía, la prescripción inapropiada y el tiempo de diagnóstico son críticos para disminuir las tasas de mortalidad. Entonces, los métodos de diagnóstico, en realidad que conocemos ahora, microbiológicos y moleculares, quizás para muchos de ustedes ya son conocidos. En el microbiológico, pues, o microbiología convencional, tomamos la muestra, aislamos nuestro microorganismo, realizamos una identificación taxonómica, pruebas de susceptibilidad, determinación de concentración mínima inhibitoria, y listo. Ok, tenemos el diagnóstico para el paciente, este es su posible tratamiento. La problemática aquí es que estos métodos en realidad son muy tardíos. En microorganismos de crecimiento rápido, tal vez el diagnóstico se lo obtenga en 36 horas, pero en los de crecimiento lento, pues los obtenemos a las 72 horas, ¿no? Y hay que recordar, hay que destacar que por cada hora que demora el diagnóstico, la tasa de mortalidad aumenta. Entonces, de igual manera, en la actualidad, análisis moleculares, PCR, microarreglos, son
súper específicos, son muchos más rápidos. Tal vez el kit comercial que encontremos para hacer la PCR nos ofrezca resultados en 2 horas y media aproximadamente, y se obtienen buenos resultados. En realidad, la problemática existente con los métodos moleculares, sobre todo aquellos que son basados en sondas, es que siempre van a depender, pues, de un conocimiento a priori de los genes de resistencia. Y este conocimiento de los genes de resistencia a la vez depende de que se mantenga una buena base de datos de dichos genes, y de esta forma pues se pueda diseñar el primer o la sonda como tal. En ocasiones pues estas bases de datos o no están actualizadas o no están bien mantenidas para todos los microorganismos. ¿Okay? Y entonces existe pues como una dificultad en ambos métodos. Ambos tienen su punto en contra, su punto a favor, y en realidad ahora con las nuevas herramientas de secuenciación de nueva generación, sobre todo que son mucho más rápidas, mucho más específicas, obtienen mejores resultados, e incluso los costos han disminuido pues con el pasar de los años, ahora son el target para poder realizar un diagnóstico clínico, ¿no? Se está optando pues por utilizar estos métodos. Pero, ¿cómo analizamos toda esa cantidad de datos que se obtienen, ya sea de aislados clínicos de pacientes o de muestras ambientales? Todas estas secuencias que son grandes cantidades de datos que hay que analizar, y es aquí donde la inteligencia artificial se muestra pues como una herramienta prometedora, no solo para disminuir los tiempos de diagnóstico, sino también una prescripción adecuada y adicionalmente encontrar nuevas secuencias de genes responsables de esta resistencia. Ok, entonces hasta aquí probablemente nos suena muy conocido lo que hemos visto, la parte relacionada con la biología, pero vamos a indagar un poquito más en lo que es inteligencia artificial, ¿ok? Sobre todo machine learning, ¿ok? Es decir, nuestro héroe en este caso, pues para combatir nuestra problemática, la inteligencia artificial hizo su conjunto, que es el machine learning como tal, ¿ok? Y el machine learning, básicamente, como subconjunto de la inteligencia artificial, consiste en que un algoritmo sea capaz de identificar patrones o características semejantes para posteriormente un modelo sea entrenado con estos patrones y así sea capaz de predecir o clasificar un nuevo grupo de datos. El ejemplo clásico, y pues que a mí me encanta bastante, es el que nuestro sistema computacional sea capaz de diferenciar perros y gatos, ¿no? Es el clásico, el que siempre van a encontrar cuando deseen conocer sobre inteligencia artificial. Y es que lo que se hace es, el algoritmo extrae las características, ¿okay? Identifica patrones, y este algoritmo va a generar el mejor modelo o el mejor conjunto de patrones para así poder identificar qué es un perro y qué es un gato. ¿Okay? De esta forma el modelo con un nuevo conjunto de datos pues nos clasifica o nos predice en función a lo aprendido. Esto en realidad es relativamente nuevo, ya es utilizado en otras áreas, y en específico en medicina, por ejemplo, si se tiene un conjunto de datos, tal vez de imágenes, como podemos ver aquí, tal vez de tejidos sanos o tejidos tumorales, cada uno pues con sus características que a simple vista tal vez nosotros se ven de forma más profunda, que es lo que va a realizar el algoritmo, va a identificar patrones y características mucho más específicas. Se identifican los patrones, se aprende de dichos patrones y el modelo pues va a ser capaz de diferenciar si las imágenes pertenecen a un tumor maligno o benigno. Y en nuestro caso pues con las secuencias se aprenderán las características correspondientes para predecir fenotipos sensibles y resistentes. ¿Ok? Dentro de este machine learning, de este aprendizaje automático, existen en realidad dos modalidades de aprendizaje: el supervisado y el no supervisado, y aquí les pido que se asemejen un poquito a tal vez cómo aprendíamos las cosas cuando éramos niños, o si tenemos un niño en casa, cómo aprenden ellos. Y es que en el aprendizaje supervisado es como si nosotros le dijéramos qué es cada cosa, de tal forma que posteriormente somos capaces de comparar lo que ya nos dijeron lo que es, y de esta forma pues identificamos, comparamos lo que nos dijeron con un nuevo conjunto de datos. A diferencia del aprendizaje supervisado, el no supervisado no tiene una etiqueta en la entrada. ¿Okay? Únicamente se va a comparar el conjunto de datos que se tiene
se identifican patrones entre ese grupo de datos y de tal forma se puede clasificar, sin necesidad de que nosotros indiquemos si es un perro o si es un gato, ¿no? Como les decía, este es el ejemplo clásico y el favorito para explicar. En esta ocasión, bueno, pues nos vamos a centrar un poquito en el aprendizaje supervisado, y es que este aprendizaje tiene dos fases, ¿ok? Una fase de entrenamiento y una fase de prueba. En la fase de entrenamiento, nosotros nos vamos a enfocar en ingresar nuestros datos, que pueden ser imágenes, secuencias, en realidad lo que se desee que el algoritmo aprenda, y su etiqueta, ¿ok? Es decir, como les decía, si es un perro o un gato, o si es tumor benigno o maligno, o si la secuencia con la que estamos manejando es sensible o resistente, ¿ok? A partir de la imagen o de la secuencia, el algoritmo extrae características, y estas características por medio del algoritmo de Machine Learning van a generar un modelo ya entrenado, ¿ok? Este modelo entrenado entra directamente en una fase de prueba. ¿Qué va a ocurrir en la fase de prueba? En realidad nosotros vamos a ingresar un nuevo conjunto de datos, se van de igual manera a extraer sus características, y estas características que ingresan al modelo ya entrenado, pues este puede compararlo con lo aprendido en la fase anterior, y de esta manera pues arrojar su predicción o su clasificación, ¿ok? Dentro de este aprendizaje supervisado, en realidad, podemos resolver dos tipos de problemas: clasificación y regresión. Los de clasificación, pues mucho más intuitivo con lo que ya hemos mencionado, sensible, resistente, y en el de regresión, pues en realidad la predicción es un valor numérico, como podría ser la concentración mínima inhibitoria, sobre todo ahorita en el tema de resistencia, pero obviamente nuestra predicción de regresión también, que dé un valor, pues dependerá de que en la fase de entrenamiento nosotros también lo entrenemos con valores numéricos, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo va a ser un diagnóstico con Machine Learning, hemos visto nuestro organismo, secuencias de genoma completo, pero en realidad cuando deseamos estudiar un genoma, ¿qué tipo de variante podemos utilizar para estudiar este genoma? Okay, entonces existen diferentes tipos, los de SNPs, los polimorfismos de simple nucleótido, los genes o los k-mers, ¿ok? La idea en realidad es que nosotros podamos relacionar el genotipo con el fenotipo de tal manera que nuestra predicción sea mucho más precisa. Los polimorfismos de simple nucleótidos han sido como que la estrella durante mucho tiempo, pero en realidad la dificultad del poder utilizar esto para que nuestro organismo, para que nuestro algoritmo aprenda y genere un modelo, es que los polimorfismos siempre van a depender de un genoma de referencia, ¿ok? Y esta dificultad, pues, se aplica a diferentes microorganismos, no es tan fácil utilizarlo, porque no siempre va a ser fácil seleccionar un genoma de referencia para encontrar, pues, estos polimorfismos, ¿ok? En el caso de presencia o ausencia de genes, obviamente cuando hablamos de genes solo hablamos de lo que se va a expresar, y en aquellas zonas que no estamos tomando en cuenta, pues hay secuencias de regulación traduccional, transcripcional, que también pueden estar relacionados en la resistencia, y pues no estamos abarcando el genoma, ¿ok? Por esto que los k-mers como tal, que básicamente son subsecuencias de longitud ya definidas o subcadenas, pues abarcan todo el genoma, y de esta forma se limita la brecha existente en los otros dos métodos, tanto en los polimorfismos como en la presencia y ausencia de genes, ¿ok? La problemática aquí con los k-mers tampoco es todo brillante. En realidad los k-mers, al ser subsecuencias sobrelapadas, generan una cantidad enorme de datos, una cantidad grandísima de información, y mientras más información tengamos, obviamente, y en este caso que son sobrelapadas, muchos de los datos van a ser redundantes, y su interpretación pues también va a ser un poco compleja, ¿ok? Entonces para esto los estudios de asociación de genoma, pues la parte estadística nos va a ayudar a nosotros potencializar nuestro machine learning de tal forma que de los millones de datos que obtenemos con los k-mers, un grupo específico a partir del valor estadístico van a ser los que se relacionen verdaderamente con el fenotipo de interés. Adicionalmente, Galliard y colaboradores en su investigación sugieren el uso de Unitix
que básicamente es comprimir los k-mers, eliminar esa redundancia, ¿ok? Formando un gráfico de Brullin compactado. Como pueden ver aquí, estamos los k-mers, pueden ver aquí la redundancia, ¿ok? Que se repiten estos nucleótidos, y en realidad la idea del Unitick es que todo aquello que se repite, ¿ok? Unirlo en una sola secuencia, ¿ok? De una longitud tal. De esa forma se limita la brecha de los k-mers, ¿ok? Eliminamos redundancia y eliminamos una cantidad grande de datos, ¿ok? Entonces, el objetivo general del proyecto fue implementar un modelo para predecir la resistencia a carbapenémicos en Klebsiella pneumoniae mediante un algoritmo de Machine Learning, y de forma específica, pues, obtener un set de datos con las secuencias de genoma de Klebsiella pneumoniae y el fenotipo de resistencia, realizar el procesamiento del set de datos con las secuencias de genoma de Klebsiella pneumoniae, elaborar el modelo de Machine Learning basado en Extreme Gradient Boosting. Este es un algoritmo de Machine Learning dentro de todo el paquete que existe, que es en realidad muy versátil, y básicamente analizar la sensibilidad del modelo pues, para predecir la resistencia a carbapenémicos de Klebsiella. Ok, entonces la metodología utilizada, este es básicamente el pipeline, el flujo de trabajo que se utilizó. Para la entrada utilizamos la secuencia y el fenotipo, ok, de tal forma que se utilizó un aprendizaje supervisado. Estas secuencias pues pasaron por un procesamiento, ¿ok? Para obtener los uniticks y una matriz de características que van a servir para el aprendizaje del modelo, ¿ok? El objetivo del preprocesamiento es obtener esta matriz. Con esta matriz vamos a entrenar el modelo y finalmente pues la salida del modelo va a ser la predicción del fenotipo de susceptibilidad antimicrobiana. Esto de aquí me parece súper importante mencionar, y es que en realidad parte de la meta del proyecto fue hacerlo accesible. Utilizamos una computadora personal, no nos fuimos más allá de un servidor o algo para que sea muchísimo más rápido el análisis de datos, nada por el estilo. Lo hicimos con una computadora personal de escritorio. Utilizamos una memoria RAM de 16 GB, tal vez eso destaca bastante, pero si alguno de ustedes aquí es gamer, probablemente tenga una compu con 16 GB. Incluso el procesador ni siquiera es tan potente como se esperaría, es un i5. En el tema de diseño gráfico, en realidad se utiliza un procesador mucho más potente. Y bueno, el disco duro como tal, 5 GB, las secuencias que se utilizaron para el estudio no llegan ni al giga completo, me parece. Entonces no hubo mayor problema. Y a nivel de software, pues soy partidaria del software libre. Se utilizó todo con el sistema operativo GNU Linux. En realidad, con software libre hay muchísimas más programas para el tema bioinformática y de biología computacional. Y pues no solo hay programas ya hechos o scripts en binarios ya desarrollados, más bien ya hay programas como tal que son más abiertos a Linux. En este proyecto utilizamos plenamente programación, scripts en Perl, C++, y Python para todo lo que fue preprocesamiento y entrenamiento del modelo. Y por el análisis estadístico en realidad utilizamos R, pues porque los gráficos de R son mucho más bonitos, pero también se podían realizar en Python como tal. Por la formación de set de datos, en realidad utilizamos Patrick. Ok, Patrick básicamente recolecta los datos del NCBI. Las secuencias, de hecho, nos descargamos del NCBI. Lo que recolectamos en sí de Patrick fue los fenotipos. Era mucho más eficiente. Entonces, las secuencias descargadas y los fenotipos se recopilaron en un archivo separado por comas para pues el análisis, y esto lo hicimos tanto para imipenem como para meropenem, para generar dos modelos, uno para cada antibiótico. De igual manera, la etiqueta para los fenotipos se otorgó 1 para resistentes y 0 para sensibles. Para el preprocesamiento de las secuencias, en realidad el flujo de trabajo consistió en 3 pasos: la obtención de los uniticks, la construcción de la filogenia y la aplicación del estudio de asociación de genomas. Como les decía, el objetivo es obtener esta matriz de características. ¿Cuál es la característica? Los uniticks, cada uno de cada uno de los aislados, ¿ok? Y el cuerpo de la matriz, pues básicamente fue el conteo de la aparición de cada uno de estos uniticks a lo largo del genoma de determinado aislado. ¿Ok? Entonces ese conteo, esa repetición, es lo que se utilizó para el entrenamiento del modelo.
Para la obtención de Unitix como tal, utilizamos la herramienta Unity Counter de acceso libre, el cual utiliza como entrada las secuencias en formato FASTA o FNA, construye el gráfico de Bruegin ya compactado, como les mencionaba anteriormente, y una vez que obtiene los Unitix, pues realiza el conteo a lo largo del genoma. Se utilizó en realidad la longitud de Keimer por defecto, que fue de 31 nucleótidos, y esta matriz pues necesita ser filtrada, ¿no? No todos los Unitix que encuentra el programa en realidad se encuentran relacionados con el fenotipo de interés, y es por eso que se filtraron, ¿ok? Para el filtrado, en primera instancia construimos la filogenia, ¿ok? Y realizamos una anotación con PROCA. Se alineó y se obtuvo pues el pangenoma de todas estas secuencias de genoma completo con la herramienta Rauri, y finalmente se construyó pues la filogenia con RAGSML. Todos estos programas de acceso libre, como les mencionaba, y en realidad el objetivo de formar la filogenia es que nos sirva como entrada para el estudio de asociación, ¿ok? Utilizamos la herramienta Pfizer, que utiliza como entrada el árbol filogenético para obtener esta matriz de parentesco, ¿ok? Es decir, el darnos este puntaje K, ¿ok? Que se obtiene en realidad entre las relaciones evolutivas. Este valor K de parentesco es el que nos sirve para que nuestro modelo lineal mixto pueda dar una valoración estadística a la variante genética y su fenotipo, ¿ok? Al unity y al fenotipo. Y la corrección estadística de Bonferroni pues nos permite discernir entre el umbral de significancia, ¿no? Cuáles sí están relacionados y cuáles no lo están. Una vez aplicado pues todo esto, se obtiene ya la matriz que va a ser utilizada como tal para el entrenamiento del modelo, ¿no? Lo que, como les decía, en realidad el objetivo de esta matriz es que de utilizar pues el estudio de asociación de genomas es potencializar estadísticamente el análisis de Machine Learning. Finalmente, para el entrenamiento y la evaluación del modelo, todo el set de datos, el 80% lo utilizamos para el entrenamiento y el 20% de prueba, ¿no? Para ver en realidad si nuestro modelo estaba realizando una predicción correcta o no. Dentro de los parámetros que nos exige pues el modelo, utilizamos muchos parámetros fijos, ¿ok? Recomendados en diferentes publicaciones, en diferentes estudios, sobre todo en unidades de cuidados intensivos para diferentes microorganismos, no solo para Klebsiella, pero los autores sobre todo no coincidían en el valor de estos dos parámetros de aquí, profundidad máxima y validación cruzada, que son parámetros importantes para que el modelo no sobreaprenda, ¿ok? Cuando hay un sobreaprendizaje, en realidad existe un sesgo al momento de la predicción. Entonces, realizamos 4 experimentos, pues con la combinación de estos dos parámetros como tal, y determinamos pues cuál fue el mejor grupo de parámetros para el modelo. Ok, como resultados, el set de datos estuvo compuesto por 416 secuencias de genoma completo. Es algo, son pocas secuencias en realidad para lo que se está acostumbrado para lo que son los estudios por Machine Learning, pero en realidad los resultados se vieron muy favorecidos al momento que utilizamos el estudio de asociación de genomas. ¿Okay? Entonces es importante que en realidad el set de datos esté equiparado, esté casi igual, porque si existe una diferencia significativa entre ambos grupos, puede existir un sesgo al momento del aprendizaje. Y entonces es importante que el conjunto esté casi igual entre resistentes y sensibles. No hubo diferencia significativa en realidad en la obtención de los datos, tanto para el modelo de IMIPENEN como para MEROPEN. En el caso, pues, de la obtención de Unitix, bueno, en realidad, en primera instancia obtuvimos casi 1 millón de Unitix a lo largo del genoma. Entonces, no, 1 millón de Keimers que se comprimieron a 6.000 Unitix, y de estos 6.000 Unitix, los que obtuvieron relación significativa con el fenotipo fueron 417 para el de IMIPENEM y 312 para el de MEROPEN. Ok, entonces en el gráfico estadístico para evaluar, podemos ver que hay unas variantes que se alejan, okay, de la media del valor P esperado y el valor P observado. Entonces podemos observar que hay variantes que sí se relacionaban con el fenotipo, que numéricamente pues son estas de aquí.
Okay, 417 para imipenem y 312 para el de meropenem. Para la evaluación del modelo, establecimos tanto el porcentaje de precisión y sensibilidad. Los resultados que vemos aquí es para el modelo de susceptibilidad a imipenem. ¿Ok? Y el mejor resultado para este modelo, tanto en precisión y en sensibilidad, fue en el experimento 3, cuyo valor fue del 80.95% en ambos casos para clasificar fenotipos resistentes y sensibles, que es un valor bastante aceptable. Se considera que un modelo ha aprendido lo necesario cuando estos valores están entre el 80 y el 92%. Un valor más alto en realidad probablemente signifique un sobreajuste en el modelo y se requiere optimizar. Entonces, pese a que estamos con las justas dentro del rango, esto es producto de la cantidad reducida de secuencias que se utilizó. Es recomendable por lo general utilizar sobre las 1000, pero como lo hicimos con la limitación computacional, pues en realidad los resultados son muy favorables. En cuestión de curva ROC y área bajo la curva ROC, es decir, que nuestro modelo sea capaz de clasificar adecuadamente entre los dos fenotipos, pues de igual manera el experimento 3 dio el mejor resultado, y en tiempos de entrenamiento obtuvimos el resultado en 2.49 minutos. Esto en realidad por las características que teníamos de la computadora, como les decíamos, de 4 núcleos y 16 de RAM, en realidad fue súper adecuado. Además, en este modelo con las 417 características, pues también explica el por qué el tiempo del experimento 3 pues fue bastante aceptable. En el caso del modelo de meropenem, en este caso fue el experimento 4, con valores de precisión y sensibilidad del 81.82% para clasificar fenotipos sensibles y resistentes. En cuestión de curva ROC, de igual manera, el modelo clasifica apropiadamente en el experimento 4 y en este caso, pues el tiempo de entrenamiento fue un poco más alto, de 4.44 minutos. Ok, entonces ese más o menos fue todo el camino que tomamos para, en el cual pudimos observar en realidad resultados súper favorables. Como conclusiones, nuestro set de datos se conformó de forma proporcional para evitar el sesgo que les mencionaba hacia alguna de las dos clases fenotipo resistente. De igual manera, observamos cómo los estudios de asociación de genoma fueron una herramienta eficiente para el procesamiento de secuencias y evitar el sobreajuste del modelo, además como mostrar el valor estadístico y el poder estadístico que este nos otorga una ventaja. Los parámetros del entrenamiento fueron adecuados en el experimento 3 para el modelo de predicción de imipenem y en el caso de meropenem el experimento 4. Y finalmente ambos modelos fueron entrenados con el algoritmo de XGBoost. Este en realidad algoritmo es adecuado para las limitaciones computacionales que se puedan llegar a tener con recursos estándares, y las métricas pues fueron superiores al 80% y con tiempos de entrenamiento menores a los 5 minutos. Las recomendaciones en realidad dentro de este estudio, nosotros tal vez construimos la filogenia con RAGS-ML, pero existen servidores que lo hacen de un día para el otro en Cypress, por ejemplo, entonces esto nos hubiera optimizado muchísimo el tiempo. Como les decía, aumentar la cantidad de aislados es importante para mejorar los resultados. De igual manera, en un estudio más profundo se podría haber probado diferentes longitudes de K-mers, no el 31 que se utilizó por default, sino diferentes. Y de igual manera, pues existen programas para la obtención de Unity más optimizados, como es el Unity Color, que nos ahorraría un paso en el análisis, pero el resultado pues no varía mucho. Además de que la salida del Unity Color también nos permite utilizarlo como entrada en Pfizer. Finalmente quiero agradecer obviamente al Laboratorio de Biotecnología de la ESPE, al Laboratorio de Biotecnología Humana, al doctor Marcelo Grijalva, pues quien fue que en su apoyo en el conocimiento genético pues nos colaboró en el proyecto. La doctora Sonia Cárdenas en realidad apoyó en la parte de inteligencia artificial y finalmente pues le dimos sentido a ambas partes. Y a la doctora Nicole Wheeler, quien en ese entonces estaba en el Instituto Sanger y que de forma remota nos apoyó con los scripts en Perl para poder facilitarnos el estudio de la salida del Unity Count. Entonces, muchas gracias y perdónenme si me excedí un poquito, la verdad es un tema bastante grande
y tal vez si hay tiempito por unas preguntas, pues me sentiría muy feliz. Bien, Michelle, muchas gracias. Si hay preguntas, primero, ¿esta es tu tesis de pregrado? Sí, mira, en realidad es un tema súper complejo porque yo pasé 2 años en mi tesis de pregrado con respecto a transcriptomas. Claro, Ok, justamente entonces para eso iba la pandemia a mí me dificultó un poquito y todo ese trabajo que se quedó en el laboratorio ahora tenía que extrapolarlo a la casa.